y naturales. Tenemos que recordar que hay varias clasificaciones de las obligaciones. En primer término, por el vínculo, es decir, por la fuerza del vínculo. Por esa razón es que estudiamos las obligaciones perfectas. Y las obligaciones perfectas denominadas también obligaciones civiles. Y las obligaciones imperfectas denominadas también como obligaciones naturales. Eso significa por la fuerza vincular. Pero por otro lado también existen otras clasificaciones. Porque puede ser, por ejemplo, una clasificación por los sujetos. Y si es por los sujetos, ya vamos a considerar que existen obligaciones solidarias y simplemente mancomunadas, y obligaciones conjuntas y las obligaciones disyuntas, lo cual significa que existen varios sujetos y de acuerdo a, al vínculo que une a los sujetos entre sí, es que puede ser una obligación disyunta o conjunta o obligaciones solidarias u obligaciones simplemente mancomunadas o de mancomunión simple. Pero por otro lado también tenemos una clasificación más antigua, la más antigua de las clasificaciones, que la genialidad romana ha creado y que hasta este momento no hemos podido superar, que son las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. Ustedes se dan cuenta que todo el firmamento del derecho se funda en obligaciones de dar, como por ejemplo una obligación tributaria se funda en una obligación de dar, o una prestación de servicio determinado, entonces esa prestación de servicio constituye una obligación de hacer, o un deber de abstención significa una obligación de no hacer. Pero a su vez, nosotros vemos que la obligación de dar puede ser también una obligación de dar cosas ciertas, una obligación de dar cosas de género o una obligación de dar sumas de dinero. En estos casos vemos que la obligación de dar vuelve a clasificarse en este tipo de obligaciones de dar suma de dinero, la obligación de dar cosas ciertas, la obligación de dar cosas inciertas o de género. Muy bien, así vemos un panorama general de la clasificación y ese panorama general de la clasificación, hoy vamos a desarrollar el tema del vínculo, la clasificación por la fuerza del vínculo. Y ahí tenemos en primer término las obligaciones civiles o perfectas. Las obligaciones civiles o perfectas son aquellas que cuentan con la acción de poder, para poder exigir coercitivamente el cumplimiento de la obligación. Es decir, vamos a decir que la obligación tiene una fuerza vincular que en caso de incumplimiento, la otra parte, el acreedor, puede ejercer la acción a los efectos de obligar al cumplimiento de la obligación, lo cual significa que al ejercer la acción, el acreedor va a poner en marcha todo el aparato jurisdiccional, el aparato estatal del Poder Judicial, y por ese medio se va a poder obtener la satisfacción del crédito. Esto significa que si la obligación es de dar suma de dinero, por ejemplo, bueno, entonces se podrá embargar la cuenta o embargar los bienes y terminar con una ejecución patrimonial. Si la obligación era de dar, por ejemplo, de dar cosas ciertas, de entregar un automóvil,
Bueno, el acreedor en caso de incumplimiento podrá ejercer la acción y en consecuencia se va a ordenar el secuestro, el desapoderamiento y se va a ejercer incluso los medios violentos, los efectos de poder obtener el bien y hacer entrega al acreedor. Entonces, vemos que en la obligación civil o en la obligación perfecta tiene el acreedor la forma de hacer cumplir coercitivamente la obligación ejerciendo la acción. Y en las obligaciones naturales, sin embargo, son aquellas desvitalizadas, aquella que ha perdido la acción, o aquellas obligaciones que inicialmente carecía también de acción. Y en consecuencia, no se podrá exigir el cumplimiento coercitivamente. No se podrá plantear una demanda a los efectos de poder exigir el cumplimiento de una obligación. Y en consecuencia, la obligación natural tiene un efecto. El efecto principal es que esa obligación que es cumplida voluntariamente no autoriza la repetición de lo pagado, lo cual significa que aquel que ha honrado a esa obligación no podrá después simplemente exigir la devolución de lo pagado. ¿Por qué? Porque es una obligación que existe como tal, solo que se le ha privado, por ejemplo, de lo que nosotros estamos llamando acción. Bien, ¿cuáles son esas obligaciones? Esas obligaciones naturales. Por ejemplo, las obligaciones prescriptas. Cuando se produce la prescripción de la acción, vemos que esa obligación no podrá ser exigida judicialmente o jurisdiccionalmente, porque simplemente la acción ya prescribió. Pero si el si el deudor cumple con la obligación, si el deudor cumple con la obligación, entonces ya no le autoriza la repetición de lo pagado, es decir, no podrá pedir la devolución de lo pagado. Estas obligaciones naturales son aquellas obligaciones que han sido desvitalizadas porque ha perdido la acción, como las obligaciones prescritas, o aquellas obligaciones que surgen de los deberes sociales. Alguna obligación que surge de los deberes sociales, como por ejemplo en una reunión social donde se reúne la gente y juegan o hacen un juego de naipe. Y estamos ante un tipo de juego que no está prohibido, pero tampoco está regulado. Porque en este punto es importante recordar que los juegos de azar o los juegos donde existía algo de la pericia del ser humano, pero por otro lado también el azar, era por mucho tiempo considerados actos ilícitos. Sin embargo, con el correr de los años, las distintas legislaciones del mundo van admitiendo estos juegos de azar y los estados incluso van regulando y luego obteniendo recursos financieros de esos juegos. Y así tenemos, por ejemplo, un juego de la lotería que va a dar acción. Si una persona obtiene un boleto y ese boleto sale sorteado por la suerte y entonces, si es que la empresa no efectúa el pago, el ganador tiene el derecho de accionar judicialmente y obtener por los medios compulsivos el cobro de su crédito.
Y estos son los juegos regulados por el Estado y que conforme a la regulación otorga acciones. Pero hay otro tipo de juegos que no está tampoco juegos prohibidos, sino simplemente permitidos, que son los juegos que se realizan en, en forma privada y sin embargo no constituye ningún riesgo para nadie, para las partes. Si en ese juego, por ejemplo, una de las partes ha obtenido una pérdida y la otra parte ha obtenido una ganancia, y quien ha obtenido esa pérdida cumple con la obligación, paga su deuda, y en ese caso, por supuesto, ya no tiene el derecho a repetir lo pagado. Bueno, este es uno de los que surgen, uno de los que surgen de una obligación natural que surge, por ejemplo, de un juego de carácter social. Pero pueden existir otros deberes sociales que puedan generar también una obligación natural. Bueno, entonces volvemos nuevamente a hacer esta distinción de que la obligación civil o una obligación perfecta cuenta con la acción a los efectos de exigir el cumplimiento coercitivo de la obligación. Por eso decimos que el vínculo en ese sentido es fuerte, no es un vínculo debilitado ni deprimido, no es una obligación desvitalizada, es la obligación perfecta que cuenta con la acción. Y la obligación imperfecta son aquellas que carecen de acción a los efectos de poder exigir el cumplimiento de la obligación. Entonces, de todo esto que estamos hablando, nos preguntaríamos qué es la acción. Por mucho tiempo, la acción era considerado identificado con el derecho material. El derecho material simplemente existía y se consideraba que el propio derecho material, cuando se ponía en movimiento, en marcha, entonces estamos ante la acción o estaríamos ante la acción. Esa es la doctrina francesa que perduró por varios años, casi por 100 años. Tal es así que decía que la acción es el propio derecho, vestido de casco y armas para ir a la guerra. Es el propio derecho vestido entonces con casco y armas para ir a la guerra. Esa era la definición que le daba a lo que es la acción, porque se identificaba con el derecho. Posteriormente, los estudiosos alemanes han encontrado una diferencia entre lo que es el derecho y la acción. En Francia, por ejemplo, de Molombe decía que de droit es casque, armé y negor. Dice el propio derecho, vestido con casco y arma y como para ir a la guerra. Los alemanes, sin embargo, dice, encontraron una diferencia entre lo que es la acción y lo que es el derecho material. Y decía, por ejemplo, en una obligación prescripta, ahí muere la acción, pero sin embargo sigue vigente el derecho. De ahí que si el deudor cumple con la obligación, ya no tiene autorización a repetir lo pagado. Ya no podrá exigir la devolución de lo pagado. Entonces hay una diferencia notable entre lo que es el derecho y la acción. Entonces vemos que el derecho es el reconocimiento
en este caso, de un crédito o de una potestad que tiene o de una facultad que tiene el acreedor, y por otro lado la acción es simplemente la potestad de poner en marcha los aparatos, de incitar los aparatos jurisdiccionales para exigir coercitivamente el cumplimiento de la obligación. Son dos cosas distintas. Uno es la potestad de incitar el proceso a fin de exigir coactivamente el cumplimiento de la obligación. Esa es la acción. Por otro lado, el derecho material es el reconocimiento jurídico que tiene el acreedor con relación a la deuda de su deudor o el reconocimiento de algunas facultades específicas a los efectos de poder exigir en el día de mañana el cumplimiento de la obligación. Bueno, esto es con relación a la acción, con relación a las obligaciones civiles y naturales. Ahora bien, acá nuestro programa nos pide también los caracteres y los fundamentos de las obligaciones naturales, los deberes morales y los deberes sociales. Ocurre que cuando nosotros hablamos de las obligaciones, tenemos que diferenciar de los otros tipos de deberes. Los deberes morales, por ejemplo, donde existe simplemente en la convicción personal de cada ser humano de poder cumplir con un deber o con una obligación de carácter puramente moral, que está en la conciencia, es un problema de la conciencia del ser humano. Por ejemplo, si un heredero de un fallecido, de un padre fallecido, donde le deja un testamento a un tercero que le ha servido toda la vida, que le ha cuidado toda la vida. Sin embargo, el testamento tiene un defecto de forma, por alguna razón que no ha cumplido con la formalidad. En consecuencia, se va a declarar nulo el testamento. Y este tercero, servidor del difunto, que tenía que haber recibido, no podrá recibir. Entonces, él o los herederos, considerando su conciencia y querer honrar la voluntad del Padre, entiende que moralmente tiene el deber de cumplir con esa persona y cumple con esa persona. Entonces, estamos ante lo que se llama de un deber moral. Los deberes sociales son numerosos, ¿verdad? Los deberes sociales son... lo mismo ocurre con aquel que da un poco de apoyo a un necesitado, a una persona que está pidiendo auxilio, como por ejemplo un mendigo que está solicitando alimento, que está solicitando dinero para vivir, y quien va y apoya hace simplemente por un deber moral de solidaridad, un deber de solidaridad. No existe ningún requerimiento de carácter jurisdiccional o judicial a los efectos de poder otorgar estas dádivas, por decir de esa manera, de esa regalía, de ese apoyo, de esa solidaridad. Sin embargo, el hombre hace de acuerdo a su conciencia. Es un problema de la conciencia del ser humano. Bueno, por otro lado, vemos que las obligaciones, todo eso tampoco autoriza la repetición de lo pagado. Todos vemos que todo el cumplimiento de estos tipos de deberes no autoriza la repetición de lo pagado. Se convierte
evidentemente en una obligación natural, una obligación que carece de acción. Sin embargo, una vez cumplida con la obligación, ya no autoriza la repetición de lo pagado. Existen obligaciones que sean contrarias a la ley o a las buenas costumbres. Las obligaciones contrarias a la ley, nosotros de un primer momento estudiamos, cuando estudiamos actos jurídicos en general y obligaciones en general, nosotros vemos los caracteres del objeto de la obligación. Porque si nosotros hemos estudiado ahora el vínculo, la fuerza del vínculo, ahora tenemos que estudiar el objeto. La obligación tiene un objeto que debe reunir los caracteres. Y esos caracteres son la posibilidad, porque nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible. Nosotros teníamos un ejemplo con el doctor Silva Alonso. Acá le vamos a recibir con aplauso al profesor Alberto Martínez Simón, que se va a unir al grupo. Bueno, nosotros antes con el doctor Silva Alonso teníamos un ejemplo que decía: nadie está obligado a entregar una sirena. Obviamente, eso es de imposible cumplimiento. Por otro lado, además de que el objeto deba ser posible, también debe ser determinado o determinable. Por ejemplo, vamos a obligarnos a entregar la suma equivalente a 1.000 salarios mínimos. Es determinable para dentro de un año, absolutamente. O equivalente en guaraníes a $100.000. Es absolutamente determinable. O bien una obligación determinada. Y en las obligaciones naturales se determinan, por supuesto, por su cantidad, calidad, peso o medida. Pero además que el objeto debe ser determinado o determinable, debe ser lícito. Y ahí estamos justamente ante el problema de que el objeto que puede ser contrario a la ley. Cualquier objeto que sea contrario. Sí, ponga en los comentarios cuántos años tiene. Ponga en los comentarios cuántos años tiene. En serio. Le estás dando interés mi video. ¿Dónde es Jimena, ¿no querés apagar tu micrófono, porfa? Bueno, estaba diciendo que las obligaciones debe tener un objeto lícito, porque una obligación contraria a la ley, una obligación cuyo objeto sea contrario a la ley, sea prohibido por la ley definitivamente, esto por supuesto va a ser una obligación nula. Y en consecuencia estamos ante una obligación donde nos va a generar posibilidad de hacer efectivo el cumplimiento, como por ejemplo la obligación de proveerle cocaína. Y por último, el objeto nosotros tenemos que saber que debe ser susceptible de apreciación pecuniaria y corresponder al interés personal del acreedor que ya se ha desarrollado lo suficientemente. Y por último, antes de darle la palabra al doctor Martínez Simón, quiero decirle las obligaciones principales y accesorias. Las obligaciones principales son aquellas que puedan bastarse por sí mismas, es decir, aquello cuya existencia no depende de otra obligación. Este tiene autonomía, tiene independencia, puede bastarse por sí mismo. Y las accesorias, sin embargo, depende de una obligación principal. Y en consecuencia, cuando se extingue la obligación principal, obviamente se extingue la obligación accesoria, como por ejemplo la cláusula penal,
que típicamente es una obligación accesoria, o podría ser Sí, lo que quería decir antes de eso, que en una obligación nula, si se trata de nulidad en razón de defectos de forma o en la falta de capacidad, por ejemplo, y existe un, un endosante, por ejemplo, en los títulos de crédito es muy importante saber que queda el endosante obligado. La segunda obligación es válida, pero la primera no. Porque ahí hay una independencia entre lo que es una obligación principal que fue nula por falta de capacidad del firmante, y sin embargo quien ha firmado como deudor solidario sigue manteniéndose en pie porque se trata de obligaciones independientes. Ahora, termino con esta exposición diciendo que la obligación accesoria son aquellas que no pueden bastarse por sí mismas, que depende de una obligación principal. Puede ser, por ejemplo, una fianza, puede ser también una garantía hipotecaria, una obligación que se constituye con una garantía hipotecaria, etc. Todas estas son obligaciones accesorias que depende su vida de la vida de la obligación principal. Al producirse la extinción de la obligación principal, se extingue también la obligación accesoria. Entonces, no tiene una vida propia esta obligación accesoria. En consecuencia, va a seguir siempre la suerte de la obligación principal. Bueno, le damos la bienvenida al profesor Alberto Martínez Simón. Gracias, profesor. Muchas gracias por esta oportunidad inesperada de compartir con los alumnos la última parte de esta lección 13. Se trata sobre esta última parte sobre la clasificación según la fuente o el origen de las obligaciones. Una de las muchas clasificaciones que nosotros vamos a ir viendo, siempre lo dijimos, depende mucho del criterio diferenciador de quien hace la clasificación. Esta que vamos a ver ahora se basa principalmente en el carácter dualista que tiene nuestro código. Nuestro código civil tiene algo que se llama el dualismo leve, según algunos autores. El código prevé un sistema normativo distinto y diferenciado para las obligaciones nacidas de la voluntad y para las obligaciones nacidas del ilícito extracontractual. Por una parte, tenemos los artículos 417 y siguientes para todo lo atinente a las obligaciones nacidas de la voluntad, que en realidad, dice la doctrina especializada argentina, refiriéndose al entonces Código de Vélez-Sarsfield, no se limita solamente a las obligaciones contractuales, sino a todas las obligaciones en las cuales haya un vínculo previo, a diferencia de las extracontractuales en donde no existe ese vínculo previo. Un autor español muy conocido, Izquierdo Tolsada, menciona en uno de sus libros que cuando las partes realizan o incurren o concurren a un acto ilícito, normalmente no se conocen. Pensemos en el accidente de tránsito. Las personas chocan en una esquina, no se conocían antes, y a partir de ahí se disparan una serie de consecuencias indemnizatorias. Esta parte, la parte extracontractual, está prevista en nuestro código en el artículo 1833 y siguientes, en donde se regula todo el sistema de responsabilidad extracontractual basándose en hechos ilícitos propios, en los hechos de terceros por los cuales tiene que responder una persona, en los sistemas objetivos de responsabilidad civil, como por ejemplo la garantía, el artículo 1842, en virtud del cual el principal responde por el hecho ilícito dañoso de su dependiente, el sistema de responsabilidad por riesgo, que prevé nuestro código en el riesgo de las actividades, artículo 1846, y en el riesgo inherente a las cosas, artículo 1847, segunda parte, la responsabilidad derivada del hecho riesgoso de los animales, artículos 1853 y 54, el exceso a la normal tolerancia que exceden los vecinos, artículo 2000, todo el sistema también de responsabilidad derivada de funcionarios públicos del Estado por actos
ilícito de los funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Toda esta parte de responsabilidad extracontractual prevé nuestro código, repito, un código dualista, en esta parte que arranca en el 1833, en donde se regula todo el fenómeno del ilícito extracontractual y de su reparación. Y todo lo que tenga que ver con una relación previa, que la doctrina tradicional le ha llamado responsabilidad contractual, con la aclaración, creo que muy oportuna, la doctrina argentina, que implica toda situación en la cual haya un relacionamiento previo entre las partes, no necesariamente contractual, sino incluso legal, se regula a partir del artículo 417. Porque si ustedes se fijan cómo se llama el capítulo en el cual arranca el artículo 417, van a ver que se llama de las obligaciones, no de los contratos, de las obligaciones. Entonces, propiamente podríamos hablar ahí de la llamada responsabilidad obligacional, como propone, por ejemplo, un autor argentino, el doctor Sebastián Picasso, profesor de la UBA y miembro del Tribunal de Apelación Federal con sede en Buenos Aires. También tenemos en nuestro código 2 artículos específicos, pero a lo mejor con alguna objeción de redacción, pero bien específicos de responsabilidad precontractual. Los artículos 689 y 690 del Código Civil. El primero, el 689, prevé todo lo atinente a la conducta de buena fe que se impone en la negociación previa al contrato. Y obviamente las responsabilidades nacidas por la falta de ese deber de buena fe, que es un deber transversal. El deber de buena fe es un deber transversal, podríamos llamarlo incluso un principio general del derecho civil, porque se establece para todo tipo de relación, incluso el 372 de nuestro Código Civil, si lo revisan, empieza el artículo diciendo los derechos deben ser ejercidos de buena fe, y no filtra el derecho, es decir, todos los derechos tienen que ser ejercidos de buena fe. Lo ratifican el artículo 714, 715, los contratos tienen que ser interpretados y ejecutados de buena fe, y por supuesto la negociación previa al contrato, para ser coherente con este sistema transversal, tiene que ser también realizado en el marco de buena fe. ¿Y qué pasa cuando una persona incurre en mala fe en la negociación previa? Y por supuesto podrá pagar eventualmente una indemnización. Para ello les recomendamos, para saber cómo se comporta una parte de mala fe en la relación previa al contrato, le recomendamos recurrir a las normas de UNIDROIT, que explican, creo yo, muy claramente que aquella conducta por la cual la parte ingrese a una negociación previa o la inicie sin la intención de concluir el contrato va a ser tenida como una conducta de mala fe en la prenegociación, en la negociación del acuerdo que todavía no se concluye, y consecuentemente podría eventualmente pagar una indemnización. Con esto no quiere decirse ni mucho menos que toda negociación frustrada que no termine en contrato va a pagar una indemnización, porque el principio, y también lo señala muy claramente UNIDROIT al respecto, el principio es el de la libertad de la negociación. Entonces tenemos la responsabilidad mal llamada contractual o obligacional en el 417, 689 y 690 la precontractual, y 1833 y siguiente la extracontractual. Con respecto a la 690, al artículo 690 me faltó decir que refiere a los casos en los cuales el contrato ha sido declarado nulo por una causa preexistente que tenía que ser de conocimiento de una de las partes. El famoso caso de la persona que sabe de una deficiencia notoria o incurre en dolo con respecto a la otra parte para hacerle concluir el contrato, y esta parte concluye el contrato sin saber realmente la situación sobre lo cual estaba contratando, sin ser advertida por el imperativo de buena fe de la otra parte. En esos casos también, aparte de la nulidad del acto jurídico, eso puede traer aparejada una indemnización. Y tenemos una situación no prevista expresamente en el código, pero que la doctrina aplica las reglas de la contractualidad para las llamadas responsabilidades u obligaciones postcontractuales. Es decir, aquellas que se generan ya una vez vencido el contrato, ya una vez extinguido el contrato o cumplido el objetivo. Vayamos a dos casos puntuales y concretos. Una empresa de una línea de ropas, que explota una línea de ropas, contrata un modelo o una modelo para hacer, por ejemplo, su imagen publicitaria durante un periodo concreto de tiempo, o un futbolista famoso contrata durante un periodo de tiempo muy puntual, por ejemplo, el año 2021. Termina el año 2021, ellos no pueden continuar usando la imagen, sin embargo, continúan usando la imagen. Es un uso, digamos, en exceso ya sobre el contrato fenecido. O la persona que desempeñaba un cargo muy importante, un cargo gerencial, por ejemplo, gerente de producción de una empresa a la cual se desvincula,
sale y obviamente empieza a contratar con otras empresas de rubros similares y puede llegar a revelar datos importantes de producción o secretos incluso industriales de la persona con la cual salió, con la cual ya extinguió su libro. Entonces, en este caso, la doctrina se pregunta qué reglas se van a aplicar y en forma mayoritaria ha dicho que los deberes de buena fe siguen trasladándose incluso con posterioridad al cumplimiento del objeto del contrato, al vencimiento del término del contrato, y por lo tanto aplican las reglas de la contractualidad, es decir, las reglas de la responsabilidad contractual. Y van a ver también que el programa habla de las obligaciones, así es la ley, las obligaciones legales. Obviamente en estos casos también hay un vínculo establecido entre las partes. Pensemos, por ejemplo, un ejemplo que es muy recurrente en la doctrina, las relaciones familiares en las cuales padres deben alimentar a los hijos, hijos deben alimentar a los padres. Hay todo un sistema de una serie de prestaciones que tienen que realizarse en el ámbito de la familia por imposición de la ley, o casos muy distintos, por ejemplo, los tributos, los impuestos que son generados a través de una norma jurídica general y obligatoria para todo aquel que incurra en el hecho impositivo o aquel que use el servicio puntualmente, por el cual se paga una tasa. En estos casos existe una relación también de deudor y acreedor regulado por normas especiales y según la doctrina, justamente el que cité Sebastián Picasso, dice que a esos casos de obligaciones legales debería aplicarse las reglas de la llamada contractualidad o mal llamada contractualidad por venir de un vínculo previo establecido entre las partes y regulado puntualmente por la ley. Bueno, esto es un mapeo muy rápido, muy general con respecto a las fuentes de las obligaciones de acuerdo al clasificatorio de obligaciones contractuales o obligacionales, precontractuales, postcontractuales, extracontractuales y obligaciones legales. Bueno, muchísimas gracias, profesor Alberto Martínez Simón, que nos dio, como dicen los argentinos, un pantallazo absolutamente del universo de las obligaciones. Porque si hablamos de las obligaciones precontractuales, de una obligación contractual y de otra obligación postcontractual, más las obligaciones que nacen de los actos ilícitos en general, estamos hablando del universo de las obligaciones. Claro que en cada momento y en cada tema necesitamos profundizar y tiene sus variables, como dicen los que estudian para el doctorado, tienen sus variables que seguramente vamos a ir viendo en el transcurso de este año, y si no es en el transcurso de este año, lo veremos más adelante, en estos cursos de posgrado. Y bueno, por hoy vamos a finalizar, ya nos veremos en otro momento y continuaremos con la lección 14. Muchas gracias. Si tienen una pregunta, la escuchamos. Cierto, profe, muchas felicidades por la reivindicación después de 18 años. Sinceramente nos emociona a todos y estamos muy orgullosos de vos. Personalmente, muy contento de ser tu discípulo, profe. Muchas gracias por la clase. Muchas gracias. Y mis felicitaciones también, querido doctor.